doctor. Eso es aquí, la gente se conecta inmediatamente cuando lo tenemos al doctor Juan Falconi Cuy, porque realmente todos nos ilustramos de su conocimiento, doctor. Muchas Entremos gracias. en materia, dijo uno. Oiga, eso es lo que usted decía en cuanto a la constitución chavista, eso que siempre decían por todos los medios, eso que decían los altoparlantes. Hubo una decisión por parte del pueblo y parece que el pueblo escuchó que ahí en esa constitución no hay nada de chavista, lo que hay solamente derechos y esos derechos había que defenderlos, doctor. Correcto, claro, correcto. Eso es así, Luchi. Tuvimos la grata oportunidad de aclararlo aquí en un comentario que con todo gusto podemos tratar de resumirlo, porque Correcto. efectivamente la Constitución del 2008, que es la que se pretendía sustituir por una nueva Constitución que habría en el evento, yo dije que no era de nada seguro que gane el sí, acuérdese, Así, en el así es. evento que hubiera sido mayoritario el sí, se habría redactado el próximo año. Pero alguien había hablado de la Constitución con alma chavista, que era un disparate histórico, una clara ignorancia sobre los hechos principales que afectan a la vida político-jurídica del país, porque la Constitución del 2008, y ahora pues lo decimos inclusive con toda tranquilidad, con toda serenidad, para quienes estaban por el no, entre los que me cuento yo, por supuesto, hay que tomar este resultado con humildad, ¿verdad? Es la voluntad del pueblo. Acuérdese esa frase de vox populi, vox Dei, que viene del derecho romano, la voz del pueblo es la voz de Dios, vox populi, vox Dei, ¿verdad? Entonces, esa es la decisión mayoritaria, hay que respetarla y se habrá trascendido, no se diga por esta vía, porque además hubo varias opciones y varias oportunidades para hacer las aclaraciones correspondientes en distintos medios, en el sentido de que esa constitución del 2008, si algo tenía de cercanía con una constitución, era con la española de 1978. La Constitución Española de 1978, que a su vez tuvo la confluencia de todos los sectores políticos españoles. Recuerde usted que España pues salía de una dictadura prolongada del general Franco y la constitución trascendente, importante, anterior en España era la Constitución de 1931. Mire cómo pasan las décadas, los años y aún los siglos, ¿verdad? Entonces, esa constitución, la que está hoy vigente, que bien puede ser materia de reforma, de enmienda, eso no es que está, no es que tiene que quedar exacta como está, porque el tiempo pasa, el derecho es dinámico, inclusive los derechos constitucionales son dinámicos. Lo que no puede haber es regresión de derechos, pero nada impide que esa constitución no pueda ser reformada, actualizada, enmendada, ¿verdad? Para ponerla al día, para poner ya prácticamente, pues, son casi 15 años, alrededor de 15 años de vigencia, y en esta época dinámica, miren nomás, solo la inteligencia artificial cuánto ha avanzado, ¿verdad? Eso amerita que en ciertas áreas, en ciertos campos, esa constitución pueda ser actualizada. En eso no hay ningún problema y nadie se va a oponer. Pero en ese supuesto tendría que, obviamente, para ser reformada o enmendada hay que acudir nuevamente al pueblo, ¿verdad? Artículo 441 de la Constitución actual. Y en esa reforma o en esa enmienda, lo que no cabe es la regresión de derechos, porque lo que hace esta Constitución es consagrar los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos. Y sea la oportunidad, Lucho, para anotarlo, no me acuerdo si antes hicimos el parangón. La última doctrina constitucional habla de la constitucionalidad multinivel. Óigaseme bien, aquí en Ecuador no le he oído a nadie
este comentario, esta expresión, ni aquellos colegas que se denominan o autodenominan constitucionalistas. Hoy por hoy, la última doctrina de la que se habla en materia constitucional es la constitucionalidad multinivel. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Para introducir aquí siempre elementos nuevos, no estar pues necesariamente repitiendo lo que ya está dicho, ¿verdad, Lucho? Esto lo que quiere decir es que y algo se lo conoce también como el bloque de constitucionalidad. Es una cosa parecida, pero más elaborada, porque esa constitucionalidad multinivel comprende también los acuerdos, particularmente en materia de derechos humanos, los acuerdos regionales, los acuerdos, las convenciones internacionales, los temas globales en materia constitucional, ¿verdad? Y nuestra propia constitución, de la que estamos hablando, la del 2008, reconoce, creo que es en el artículo 424, donde se habla de la jerarquía de las normas jurídicas en el país, reconoce los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esa es la constitucionalidad multinivel, ¿verdad? Entonces, eso es hoy por hoy lo que está en boga, lo que está en la materia constitucional, en básicamente los países que están avanzados en el estudio y aplicación de la Constitución. Ahora, hecho este pronunciamiento por el pueblo, tiene que tener varias lecturas, ¿verdad? Obviamente hay varias lecturas, pero yo quisiera que no está, señalar algo que no está en el análisis, porque sobre todo aquellos que están de todas maneras, mientras más disparatadas ciertas teorías, más inteligente se cree el autor, ¿verdad? Repito, que no quepa duda. Mientras más disparatadas ciertas teorías, más inteligente se cree el autor. Entonces, ahora que tenemos un pronunciamiento de esa magnitud, porque particularmente quiero llamar la atención que en el caso de la pregunta 4, que tampoco es referéndum, la pregunta 4 seguía siendo materia de plebiscito, ¿quiere o no quiere una nueva constitución? ¿Verdad? No era el texto constitucional. Eso, valga hacer el paréntesis, en materia de consulta popular, el plebiscito es una pregunta trascendente, pero es una pregunta que prácticamente va sí o no, ¿verdad? Mientras que el referéndum, que también es materia de consulta popular, mediante el referéndum se consulta generalmente un texto legal. Legal. Ese es el texto legal, ¿ves? El texto generalmente de la Constitución o podría ser de alguna ley, de un instrumento jurídico, algún acuerdo internacional o algo similar. Entonces, ese es el punto. Y volviendo, decía, a esto, como la primera lectura es trascendente. ¿Por qué? La pregunta 4, que era la relativa a si quiere o no quiere una nueva constitución el pueblo, ¿verdad? A esa salió 66 y pico por ciento que no, mientras el sí era 33% y pico también, ¿verdad? Pero en números redondos, eso quiere decir aritméticamente el doble. Aritméticamente el doble dijo que no a esta pregunta sobre la Constitución. O sea, eso es muy significativo, porque otra cosa habría sido que existe una diferencia de 2%, de 4%. No, aquí es el doble. La respuesta fue el doble de los ecuatorianos electores que dijeron no a cambiar la Constitución. Y entonces la primera lectura que yo tendría, repito que no la he oído a nadie, no es que pretendo tampoco que sea una premisa, porque el análisis es de lo más sencillo, claro, es que tenemos que aportar todos los ciudadanos, no se digan las autoridades, no se digan las autoridades judiciales, ¿verdad? Que ese es un caso aparte porque nunca estuvo como hoy de contaminada y de criticada y realmente censurada y a veces en poco la función judicial como ahora, ¿verdad? Jueces y juezas, esas juezas ahora son tremendas, ¿verdad? Jueces y juezas haciendo lo que les da la gana
interpretando la ley como les da la gana, olvidándose de la motivación, olvidándose de los principios constitucionales de celeridad, olvidándose de una serie de principios y normas, las reglas básicas del debido proceso, que era, y se argumentaba, una de las cosas que molestaba de la actual Constitución. Y entre otras, esas reglas del debido proceso, lo primero que hacen es poner un límite al abuso judicial, a la arbitrariedad judicial, a aquellos jueces y juezas. En San Borondón se dice que los jueces y juezas rematan las judicaturas. Rematan, óigaseme bien, ¿no es verdad? Eso merece una clara explicación y aclaración por parte del Consejo de la Judicatura, porque en San Borondón el caso es deplorable y ya próximamente daré ejemplos concretos. Acuérdese de esto. Ok, doctor. Ya, estamos listos. Vuelvo al tema, que decía, la primera lectura debe ser que estamos todos los ecuatorianos, y entre ellos destacaba primero a las autoridades y entre ellos a las autoridades judiciales, todo funcionario público, obligados a cumplir con la Constitución vigente. No es favor, no es concesión que se diga que respetamos o que se respeta, porque obviamente que tenemos que respetar la voluntad de la mayoría y la voluntad ciudadana. Ese no es concesión respetarla, es un mandato respetarla. Estamos todos desde nuestra posición de cualquier tipo y con mayor razón las autoridades que deben dar ejemplo, estamos todos obligados. Y somos los mandantes, doctor, somos los mandantes. Claro, el pueblo es el mandante. Por eso se habla de los mandatarios, el mandatario, ¿verdad? Y entonces, la primera norma que hay que cumplir, ¿y de dónde viene ley suprema? ¿Verdad? Que es la ley máxima, que no hay nada por encima de la Constitución, ¿verdad? Que no hay nada. También se habla muchas veces de la Carta Magna. Y la Carta Magna, creo que ya lo he mencionado, es en referencia a la Carta Magna de Juan Sin Tierra, nada menos que 1215. Mira, a ver, más de 800 años de vigencia, ¿verdad? O sea, de lo que se aprobó la Carta Magna. Y la Carta Magna se la aprobó en un lugar donde había monarquía. Mire usted, no un sistema constitucional, sino monarquía, como es Inglaterra. Entonces, la primera lectura es que tenemos que cumplir con la Constitución. Y eso deben tenerlo muy presente, repito, las autoridades, los funcionarios y sobre todo a quienes les toca declarar el derecho y hacer valer la ley, aplicar la justicia desde lo más sencillo. Y en lo más sencillo nos podemos remitir a esa definición del jurista romano Ulpiano, que decía, justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Más sencillo y más profundo al mismo tiempo que esa definición no la hay. Justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, hacer justicia en los casos individuales, hacer justicia en los casos generales. Yo no hablo, y lo voy a explicar por qué, esto no me ha tocado explicarlo, y menos en este programa. Yo no hablo de administración de justicia, y las leyes hablan de administración, inclusive hay leyes que hablan de administración de justicia. Yo nunca me refiero a la administración de justicia, porque la justicia no se administra. Los jueces no son cajeros, no son administradores, claro, no son administradores de efectivo. Aunque algunos abran los cajones o los bolsillos, no son administradores de efectivo, ¿verdad? Los jueces hacen justicia. Ejecutan. Claro, declaran el derecho, le dan a cada cual lo que le corresponde, viniendo desde la época, repito, de la definición de Ulpiano, desde Roma, desde el derecho romano, ¿verdad? Entonces, esa es la primera lectura. De ahí puede haber otras, obviamente, y si quiere podemos seguir conversando con ellos, pero sirve este comentario como introducción, Lucho. Ahora, doctor, ya estamos con la Constitución. La gran mayoría de los ecuatorianos estamos felices porque el miedo que metieron en cuanto a ser los voceros ellos mismos para que esto no siga adelante con sus aspiraciones, porque ellos mismos mataron todas esas aspiraciones que tenían de cambiar
la norma y además otros beneficios que venían atrás. Pero doctor, veamos ahorita cómo usted ve el panorama en cuanto a que el presidente de la República hace unos cambios políticos de los ministros, pero él no ha salido a decir solamente que se nos va de viaje, como cuando también ganó en abril y resulta que se fue, antes de posicionarse, se fue de viaje como 30 días. Hoy en día pierde la consulta y otra vez se va de viaje. Es decir, como que hay un sabor de lo que pasa en el país, como que no le da mayor importancia, doctor. Bueno, ese es un tema y hay una lectura individual, si usted quiere, Lucho, puede también tener, obviamente, un mensaje implícito, ¿verdad? Es decir, bueno, eso dieron allá ellos. Podría ser ese mensaje, no lo afirmo, pero obviamente, pues el punto medular es que hay que estar aquí. No hay una declaración del presidente en un tema tan importante. No hay una posición oficial del gobierno. Repito, pues un tema tan trascendente, empezando por el propio gobierno, porque fue el gobierno quien planteaba la pregunta y la consulta, ¿verdad? Entonces debía existir una explicación. Se da una crisis que va más allá de una crisis de gabinete. Para efectos históricos, permítame señalar, y le voy a dar un ejemplo personal que no me gusta usar, usted sabe, ha visto los ejemplos personales, pero que a veces pueden ser ilustrativos y que sirva de recomendación para los actuales funcionarios, ¿verdad? La crisis de gabinete era más o menos común a fin de año, se denominaba crisis de gabinete porque todo el gabinete renunciaba al mismo tiempo. Era una renuncia colectiva y era a fin de año porque se tomaba esa oportunidad para que el presidente de la República pueda hacer los reajustes que estimaba convenientes, oportunos, etcétera, los cambios, qué renuncias aceptaba, qué renuncias no aceptaba y así sucesivamente. Ahora eso se va mucho más allá porque no solo comprende a los ministros de Estado, ¿verdad?, sino a otros funcionarios de alto nivel también. Y ahí, pues, inclusive puede haber ciertos comentarios, ¿no? Pero bueno, yo era ministro del presidente a mucha honra y lo recuerdo con mucha satisfacción, rindiéndole un homenaje al expresidente Rodrigo Borja. Yo era ministro de Industria y Comercio con el presidente Borja y de estas cosas era cerca de fin de año, crisis de gabinete. Me dice un periodista de esos a veces cizañosos, como se diría. De los que hay. Cizañosos. Y entonces me dice, ministro, ¿y quiénes se van y quiénes se quedan? Entonces yo pienso, pues, en segundos, Dios a veces me ayuda, me inspira, lo digo con humildad, porque mire la complejidad de la pregunta. Porque si yo le decía, pues yo me quedo, ¿cómo sabe? De repente el presidente aceptaba la renuncia, ¿sí o no? O si yo decía, yo me voy, de repente el presidente estaba pensando ratificar, sea cual sea, pero para mí era, claro, a título personal, ¿no? Y entonces en 2, 3 segundos me viene a la mente y le digo al periodista, mire, creo que era una chica, mire, le digo, señorita, en mi opinión, tómelo con reserva, unos nos vamos, otros nos quedamos. Entonces, ahí quedó contestada, no dijo más y no hubo más argumento. Usted vaya a averiguar quiénes se quedan y quiénes se van. Claro, pues. Entonces yo podía haber estado en cualquier sector, el presidente Borja obviamente me ratificó, pero yo podía haber estado en cualquier sector y quedaba bien con la respuesta, ¿verdad? Correcto. Entonces, como le digo eso, sí es que, pero ahora ya ni le preguntan esas cosas a los funcionarios ni a los ministros. Entonces, pero esa es la crisis de gabinete. Entonces, a propósito, aquí se da la crisis de gabinete y va más allá del mero gabinete y le da eso, que esto es importante, una oportunidad al presidente de la República sin que sea una cuestión que se convierta en personal, ¿verdad? Con un funcionario en concreto, sino porque es una renuncia general. Aquí no hemos visto que se ha dado la renuncia general, pero la crisis igual se ha producido, ¿no? Y entonces el presidente puede hacer los reajustes que estime convenientes, que estime necesarios para seguir gobernando.
los reajustes en cuanto al personal, porque hay que mantener claro, no digo recordemos, sino mantener perfectamente claro, Lucho, que las personas movemos las instituciones. Somos las personas las que manejamos y operamos y llevamos adelante o atrás, ¿verdad? Según el caso, el desarrollo institucional del país y el progreso del país. Entonces hay que tomar en cuenta, y yo creo que todo presidente debería tener, y normalmente pues ha sido, que, pues claro, todos son relaciones y visiones distintas, pero debería tener presente que para la designación de los principales colaboradores, los más altos funcionarios del Estado, debe primar la capacidad, los conocimientos, la experiencia. Recuerde usted que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? No es cuestión de justificar todo con la juvenil ignorancia. Y eso sí creo haberlo dicho ya aquí, porque por más juvenil ignorancia que haya, el que nace tonto muere tonto, cualquiera que sea la edad, ¿verdad? A la que muera. Entonces, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Inclusive alguien comentaba algo y le daba un carácter medio religioso a esta afirmación, que prefiero yo no mencionarlo ahora porque yo tengo mucho respeto por las cuestiones religiosas. No solo por las mías, las que yo pertenezco, que vengo de familia católica, que soy católico, que cumplo todo lo que puedo con los mandatos católicos, sino de cualquier religión. Yo respeto cualquier religión. A mí no me gustan las bromas de ninguna religión, ni hago bromas, ni transmito bromas sobre ninguna religión, porque nosotros tenemos nuestro Dios, pero hay que respetar los que tienen otras creencias, ¿verdad? Entonces, es eso, Lucho, y yo creo que se está dando. Sí hay por ahí en las noticias, se ve que hay algunos funcionarios que los están reciclando, ¿verdad? Pero sí debe ser una oportunidad para que el presidente de la República, pues que como usted anota, se acaba de ausentar prácticamente al día siguiente del plebiscito, se ausentó y debería meditar tranquilamente para escoger con más detenimiento, con más paciencia, que lo lleven a mayor certidumbre a los principales colaboradores, ¿verdad? Porque el Estado y la gobernanza no solo es cuestión de una persona, ¿verdad? Es cuestión de un grupo, de un equipo. No puede, ni siquiera una compañía anónima la puede manejar una persona. Acuérdese usted, pues hay directorios, hay gerentes, subgerentes, presidentes, etcétera, que son los que manejan, no se diga las compañías grandes. Claro, y esto comparado con la magnitud del Estado, pues no cabe la menor duda que hay que contar con un equipo preparado, con gente competente y que tenga en la mira el interés nacional, no el interés particular. En tratándose de función pública, debe primar el interés nacional, de ninguna manera el interés particular, ni la ventaja particular, ni los negocios particulares, sino el interés general, el bienestar del país, que va mucho más allá del interés particular, ¿verdad? Básicamente doctor, pero usted tocó un tema sumamente crítico, que es el reciclaje. El reciclaje, si estamos viendo que el país, la ciudadanía, le ha dado, como quien dice, un tirón de oreja al presidente, porque aquí no hay ganadores de partidos políticos, de A, B, C, es el ciudadano que analizó el asunto de las preguntas y ellos fueron los que realmente posesionaron este no que ha salido rotundamente en esa línea. Pero parece que el presidente no le da lectura a aquello, porque al ser el reciclaje, eso quiere decir que mueve un funcionario a otro puesto. Es como cuando yo digo, en la época de los colegios, antes, que había, por ejemplo, un profesor que era morboso, por decir un ejemplo. Se quejaban los padres de familia. Entonces iba a la dirección de estudio. ¿Y qué hacía la dirección de estudio? Como eran de la Gallana, lo sacaban de ese colegio, de esa escuela y lo mandaban a otro lugar. Allá iba a seguir haciendo lo mismo, pues, porque ya su mentalidad es esa, hacer daño.
acá también estamos reciclando y estamos teniendo gente que en la ejecución presupuestaria, en la ejecución como funcionario, tenemos ya 11 meses y los presupuestos se han ejecutado solamente un 20, 25, 35%, doctor. Entonces, el presidente como que no escucha el mensaje o no tiene equipo humano o nadie quiere trabajar con él, doctor. Bueno, ahí son las distintas posibilidades de lo que ocurre, pero yo ya acabo de referirme a esto, Lucho, sino que no lo dije con esas palabras y ahora lo vamos a poner más detenido, claro, porque yo cuando he hablado y he dicho que lo lleven a escoger los mejores colaboradores, he dicho la formación, he dicho los conocimientos y he hablado de la experiencia, he dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo, etcétera. Entonces, estaba refiriendo a que tiene que escoger las personas más idóneas, más competentes para una función. Y ahora viene con el reciclaje y lo que usted acaba de comentar. Ahora podemos ser más explícitos para la audiencia, dando ejemplos concretos, ¿verdad? No con nombres que no importa, no vienen al caso, pero ejemplos concretos de cuál se entendería que puedan ser los más idóneos, los más preparados para una actividad. Ejemplo, si usted va a nombrar un ministro de salud, el presidente, cualquier presidente, estamos hablando ahora mismo en términos generales, va a nombrar al ministro de salud. Claro que tiene que tener unas cualidades de conocimiento, de administrador, de buen criterio, pero no va a nombrar un ingeniero civil, pues, ¿verdad? Generalmente va a nombrar o a un médico o a alguien cercano a haber trabajado en la salud, que conozca de la materia, que conozca del tema, pues, ¿verdad? Y si va a nombrar, para poner y graficar el ejemplo, ¿no? Si va a nombrar al ministro de Obras Públicas, no va a nombrar ministro a un doctor, a un médico, pues no va a nombrar a un oncólogo ministro de Obras Públicas, ¿no? Porque tal vez el oncólogo pueda pensar en diseñar y estructurar un hospital, pero no las obras públicas en general en el país. No sé cuándo se empiece en este país y cuándo podamos contar con un gobierno que entienda que hacer una carretera, una autopista, siquiera de 6 u 8 carriles Guayaquil-Quito, que no es otra cosa que una buena construcción más puentes y túneles, y que comunique, porque al comunicar Guayaquil, comunica también con la capital, comunica también todo el entorno alrededor de Guayaquil. Claro. Para que se pueda ir en auto, en bus, en lo que fuere, pero que exista una buena, el desarrollo que eso implica sería de una magnitud increíble para todo el país. Primero, en la obra pública como tal. Segundo, la mano de obra que ocuparía eso. Tercero, todos los materiales para que se usan en la construcción, cemento, madera, clavos, hierro, herramientas, todo lo que demanda una construcción de esa magnitud, más la mano de obra, contribuiría de una manera increíble al desarrollo de todo el país, al tiempo que facilita la vida a los ecuatorianos, ¿sí o no? Entonces, claro, esa es que no se le emprende. Yo quisiera, y lo he dicho en privado, hacer el parangón con la magnitud del ferrocarril que en su momento hizo construir Eloy Alfaro, cuando unió a la serranía ecuatoriana con el mundo exterior por vía del ferrocarril. Acuérdese usted, antes del ferrocarril, yo no lo viví, pero tenemos la historia, ¿verdad? Antes era una semana a lomo de mula Guayaquil-Quito, pues. Imagínense, bueno, ahora tenemos los aviones, ¿verdad? 35, 40 minutos, pero ¿cuánto se tarda en ferrocarril? ¿Cuánto se tarda por carretera? No hay autopista, versus lo que ocurría antes de Alfaro, es el cielo y la tierra, la diferencia, ¿verdad? Pero si ya es época, mire cuánto tiempo, Eloy Alfaro, estamos hablando fines de 1800, principios de 1900. Ya es época de que algo que aspire a equiparar a la magnitud de esa obra. ¿Qué más que una buena autopista Guayaquil-Quito, y con todo el desarrollo que eso implica, con toda la importancia en la comunicación con la capital,
para todo este sector de la costa que está muy vinculado y muy cercano a Guayaquil, ¿verdad? Y que a su vez no solo sería con Quito, que es la capital, sino con las principales ciudades que están en el camino, pues, ¿verdad? Entonces, eso tal vez hay cosas que por obvias, por evidentes, pasan desapercibidas, pero esto yo no, le digo, yo lo he conversado más de una vez en privado y realmente no he visto, no hay eco, nadie toma la idea, la elabora, la mejora, la dice, pero ¿qué podría tener eso en contra? Porque además le puede poner un peaje por etapas y la gente con gusto pagaría el peaje, ¿sí o no? Claro. Y Usted un viaje a Quito que lleva 8 a 10 horas y eso en flota. claro. Y en carro en particular, usted se va a tirar más porque tiene que manejar con cuidado con tantos baches y tantos huecos que hay, tanto derrumbe. Y con Pues el si hay peaje una se paga autopista, eso claro, si facilito, hay una claro, autopista, va a estar en Quito en 6 horas. prácticamente. Y ahí hay otra obra que la que se conoce con el nombre se ha hablado del sexto puente, pues, ¿no? El puente que una el sur de Guayaquil con la isla Santay. El quinto puente, doctor. El quinto puente. Quinto puente. Quinto puente. El quinto Y puente. entonces, imagínese usted, se ahorra para ir del puerto de Guayaquil o de la misma ciudad de Guayaquil al resto del país, sea donde fuere, que tiene que ir, sobre todo, pues a la sierra, ¿no? Porque a la costa va por otra vía. Pero para ir a la sierra, para ir hacia el este del país, al oeste va por el camino a la costa, ¿verdad? Pero para ir hacia al este de Guayaquil, al este del país, ¿verdad? Ahorrarse el tráfico desde el puerto marítimo hasta Durán, son fácil 2 horas a la hora de tráfico, ¿verdad? Claro. Y no es que van a invadir la isla Santay, ni mucho menos, porque eso sería solo que el puente pase por ahí, que pongan, obviamente tendría, si ya pasa por Santay, que tendría que asentarse ahí, habilita la isla hasta para el turismo, manteniendo el buen cuidado que no la invadan, que eso no se dañe, ¿verdad? Pero sería, imagínense la ventaja y el ahorro de tiempo, combustible, dinero, etcétera, etcétera, usando un puente por ahí. También es eso algo, es una obra que está tan dilatada, es de la magnitud y de la importancia como en su momento fueron los aeropuertos, ¿no? Sí, doctor, este quinto puente es un dolor de cabeza porque tenemos que recordar a nuestros amigos que el quinto puente, a la salida del presidente Lazo, le entregó todo para que lo haga la alcaldía de Guayaquil, pero resulta que apenas se sentó el presidente Noboa, resulta que le quitó el asunto de lo que le había entregado a Guayaquil, al alcalde, para que haga el quinto puente. Claro, sí, se lo quitó. Sí, y ahora resulta. Sí, doctor, siga. Siga. Ahí había diferencias de criterios, sí, algo creo recordar. Sí, y también la prefectura también estaba y justamente interesada en poder intervenir en esa obra, ¿no? Pero en todo caso, una obra de ese tipo, y esto es importante que quede claro, Lucho, una obra de ese tipo no es una obra de beneficio solo para Guayaquil de ninguna manera. Es una obra de carácter nacional, porque Guayaquil es una ciudad cosmopolita dentro del país y todo lo que entra y sale de la ciudad para el resto del país es de mucha importancia, ¿verdad? Entonces, y a su vez, Quito es la capital de la República y como capital pues está muchos aspectos de la vida nacional centralizados en Quito, sobre todo el poder público. Y entonces tiene que facilitarse el acceso a la capital, la cercanía, la vía, llegar, no que sea un vía crucis como usted acaba de dar un ejemplo de cuántas horas con un tráfico tremendo, de una intensidad tremenda. Mire cómo los accidentes se repiten, aparte ahora de la inseguridad, con unos caminos, si acaso eso se los puede llamar en ciertas áreas, en ciertas etapas, llenos de baches y huecos y tal, ¿verdad? Entonces, además, déjeme dar un ejemplo, Lucho, sobre todo para todas aquellas personas que miran a Estados Unidos como muchos ejemplos, y la verdad que ha sido
un país de un desarrollo tan grande e importante que constituye ejemplo en muchos aspectos para la humanidad, ¿verdad? Es Franklin Delano Roosevelt, el presidente que le tocó ejercer el mando inmediatamente después de la recesión en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando por ahí por 1929, 1930. Regó a Estados Unidos de carreteras y autopistas, y eso le permitió al país, colaboró, coadyuvó de manera sumamente importante en salir de la etapa de la recesión, porque la mano de obra, la demanda de materiales, la industria alrededor de la construcción es tremenda y lo que apoya al progreso, al bienestar general del país es de gran magnitud de Lucho, ¿verdad? Y esto pues se lo puede, cualquier análisis, si ya queremos ir a los números, va a ser clarísimo en coincidir con ese tema, ¿no? Doctor, para ir terminando, Sí. no sé qué le parece, doctor, tratar el tema de lo que está pasando en las cárceles. Ya. En las cárceles sabemos que hay los asesinatos, sabemos que ahora último, este fin de semana murieron 10 personas de tuberculosis. Según las estadísticas, han fallecido 533, incluidos tuberculosis y otras enfermedades. En este año hay 35 asesinatos aquí en Guayaquil. Pero resulta que ya lo trasladaron a la cárcel del encuentro, la cárcel del encuentro. El señor defensor del pueblo ha solicitado autorización para visitar la cárcel del encuentro y ver cómo están tratándose, cómo si existen los servicios básicos, el agua, a ver si está también cómo está dándole la alimentación a los presos. Pero resulta que el ministro Rey me dice que eso es una cárcel de máxima seguridad. Nadie puede entrar ahí, absolutamente nadie. Eso no es un hotel, así que nadie puede entrar ahí. Entonces, doctor, el defensor del pueblo pidió permiso o era de haber él dicho el día miércoles estoy ahí, por favor solicito que me den las facilidades para poder visitar el asunto de la cárcel de encuentro. O sea que estamos viviendo una etapa en que el Estado, señor ministro, no quieren que vean nada de lo que está pasando ahí con los ciudadanos que están detenidos. Bueno, ese tema sí, me llamó la atención, lo vi, Lucho. Ese tema es, para mí el tema es muy claro. Una cosa es el defensor del pueblo y otra cosa es el defensor público, ¿verdad? El defensor del pueblo en otras partes es una institución jurídica, la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? En otras partes se denomina el Ombudsman. Este es el nombre general en el mundo occidental, el Ombudsman. Y ese es un funcionario público, es un funcionario público de altísimo nivel. Y déjeme recordarle lo que usted acaba de decir al inicio de esta conversación, cuando usted recordó que el mandante es el pueblo. Pues en ciertas materias y en ciertas áreas, quien representa a ese mandante es precisamente el defensor del pueblo. Entonces tendría que haber una colaboración. Yo no creo que al defensor del pueblo, si acaso eso se dijo, le interese ni tiene para qué, a no ser que fuera huésped, ni tiene para qué ir a ningún hotel. El parangón no equivale, porque el defensor del pueblo no es que quiere llegar a alojarse en esa cárcel denominada del encuentro, ¿verdad? Sino que él tiene derecho, es parte de su actividad como defensor del pueblo, ir a poder revisar esas instalaciones, revisar si en esas instalaciones se cumplen con los derechos humanos, porque además los presos son presos, merecen castigo y los cumplen en la cárcel. En eso estamos plenamente de acuerdo, pero no dejan de ser seres humanos. No son ni siquiera los animales. Hoy por hoy hay la protección de los animales. Ni siquiera los animales merecen ser tratados de una manera denigrante. Sobre todo que la dignidad humana es uno de los aspectos que destaca nuestra Constitución, que felizmente se ha ratificado el día 16, ¿verdad? Entonces,
yo obviamente discrepo, no, la declaración del ministro no la tengo presente, no la tengo clara. Sí vi por ahí un titular, vi un comentario y vi la noticia de que el defensor del pueblo quería ir a verlo allá. Y eso me parece muy bien, porque el defensor del pueblo, si visita esa cárcel, si observa, si hace sus anotaciones, muy bien puede, a nombre del pueblo, como defensor del pueblo, dirigirse a las autoridades competentes para que tomen en cuenta los aspectos que dicen relación al mejor funcionamiento de ese centro carcelario, ¿verdad? Entonces, eso no es como tomarlo ni como una actitud de demagogia, al contrario, y le aclaro ahorita para usted y para la audiencia, Lucho, yo ni sé el nombre de quién es el defensor del pueblo. Yo tampoco. Me explico, estamos hablando en teoría de un cargo, ¿verdad? Y de las obligaciones y los derechos inherentes a ese cargo, a esa posición de defensor del pueblo. Entonces, yo sí creo que él tiene competencia para revisar, analizar, estudiar ese centro y cualquier otro centro carcelario y cualquier otra instalación o institución que diga relación con los intereses del pueblo en general, del pueblo considerado de manera general, ¿verdad? Así es, y sí, no habría que se puede fácilmente revisar en la Constitución las obligaciones del defensor del pueblo, que esa podría ser la respuesta que tendría que haber dado el defensor del pueblo. Repito que ni sé quién es. Eso no lo tengo. Ahí tiene la frase lapidaria que usted dijo, doctor. Dale a cada cual lo que le corresponde. Ahí está claro, dale a cada cual lo que le corresponde. Eso es justicia en la definición de Ulpiano, ¿verdad? Claro, y hay otra lectura que no creo que necesariamente, porque no se refería a un plebiscito como tal ni a una consulta popular, pero después del régimen, básicamente del régimen de García Moreno, recuerde usted que García Moreno fue asesinado cuando era presidente. Por Fierro. El asesino fue Rayo. Rayo. Claro, era un sujeto de apellido Rayo. Y entonces, alguien dijo ahí a esa época, y a propósito de esto, ya un poquito más detenido, parece que es una frase, un dicho generalmente aceptado y acogido en Latinoamérica en cierta época, o para tratar de significar ciertos hechos relevantes a propósito de un cambio de gobierno. Y entonces, después del asesinato de García Moreno, se dijo, era algo parecido a esto, a ver, ¿cómo era? Ya, último día del despotismo y primero de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, para significar, y por eso era de general aceptación en Latinoamérica, para significar, claro, se produjo un cambio de gobierno, pero las cosas al final del día no cambian mucho. A no ser, claro, que exista la decisión y la voluntad política de hacer de verdad cambios significativos de beneficio, y hago énfasis en esto, de beneficio general. General, la clave es general, de beneficios para el país, no para un sector ni para un grupo en concreto, ¿no? Los dejo en sus palabras finales, doctor. Como siempre, un mensaje a nuestra audiencia. Claro que sí, con todo gusto, pues, Lucho, palabras finales ahí para la audiencia, al tiempo de agradecerle la atención, que todos estos comentarios están inspirados en la mejor buena fe, en el ánimo de transmitir conocimientos y transmitir experiencias, conocimientos si algo tenemos y experiencias si algo tenemos también, para que sirvan de beneficio a todos quienes escuchan, y ojalá en algún momento en lo que pueda ser útil sirvan de beneficio para los funcionarios públicos, para los ministros de Estado, reciclados o no, que tienen que aceptar, y que esto es importante, que tienen que aceptar que las opiniones en general, aunque no necesariamente estén a favor de una posición política o de una acción determinada, de una acción en concreto, no necesariamente están en contra ni implica que sean de enemigos. Yo decía alguna vez, siendo yo ministro, decía
recordaba, acuérdese cuando fui ministro del presidente Rodrigo Borja, en alguna declaración yo dije, y me ratifico y lo digo, la oposición es necesaria, porque al final del día esa oposición, que a veces puede ser exagerada, que a veces puede ser injustificada, lo que quiera, porque los errores hay de lado y lado, pues, ¿verdad? De quien tiene la gobernanza y de quien tiene la oposición. Pero esa oposición muchas veces ayuda al gobernante, porque le hace notar errores que no los ha detectado, que no los ha visto, o que el entorno, sobre todo aquel entorno que pueda estar, claro, y aquel entorno que pueda estar lleno de aduladores, ¿verdad? Eso es lo que se hablaba y se decía en algún momento, la soledad del poder, porque en quién confiar, cuánto creer y cuánto no creer, cuál es la verdad y cuál es la mentira de todo lo que se le informa al jefe de Estado, a un presidente de la República. Entonces, que se tomen con serenidad todos los comentarios, como este que tiene esa sana inspiración. Aquí no estamos por criticar injustamente ni estar menos insultando. Usted no habrá visto una palabra de insulto en ninguna de mis intervenciones, pero sí estamos colaborando. Puede haber una crítica, puede haber unos comentarios, pero están también muchos cargados de historia, de experiencia y de recomendaciones. Hay recomendaciones, hay sugerencias, ¿verdad? Que todo gobernante tiene que estar dispuesto a escucharlas y atenderlas. Nada más, mi estimado Lucho. Ok, doctor. Agradecimiento a la audiencia, ¿no? Igualmente, doctor. Cuídense, que Dios lo bendiga. Gracias, igual a ustedes y a todos. Como siempre, hemos estado con el doctor Juan Falconi Puig,